Bueno, mis amados hermanos y amigos, yo quiero invitarles a seguir considerando el tema columnas doctrinales de la Biblia en las que creemos. Hemos estado viendo que creemos en el diseño original de la familia ordenada por Dios, según lo revela la santa palabra del Señor. Y hemos estado viendo que Dios diseñó la familia para que sea entre un hombre y una mujer. Así formó el matrimonio, estableció para que el matrimonio sea formado entre un hombre y una mujer. Y porque Él hizo definición de género, masculino y femenino, varón y hembra. Eso lo hemos tratado anteriormente. Pero en esta oportunidad quiero expresarle que lo que dice la palabra, creemos que Dios diseñó al hombre para ser el representante de la familia, cabeza del hogar, el líder, el guía, el que tome la iniciativa tanto en lo espiritual como en el área de mantenimiento del hogar, del sostenimiento del hogar. Dios diseñó al hombre para que el hombre sea el líder, el guía, el cabeza. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y vamos a citar lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el contexto de la familia, en que el hombre es el líder que Dios ha llamado a ser el que tome la iniciativa, tanto espiritual como en el área del sostenimiento de su hogar. Dice la palabra de Dios, y también en el orden de funcionamiento en la iglesia, en la comunidad de fe, que es la iglesia. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Así, si permanecieres en fe, amor y santificación con modestia. Mis amados hermanos, en esta porción, algunos sacan este pasaje fuera de contexto, de su contexto, para usarlo como un pretexto para muchas cosas, para decir que el apóstol Pablo era un machista, para decir que la mujer no puede ejercer ningún ministerio en la iglesia. No es lo que está diciendo la palabra del Señor. A la luz de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, que Dios creó al hombre primero, y el versículo 13 es la clave para que podamos entender qué es lo que quiso Pablo decir en el contexto general en cuanto a la familia,
al hombre como líder, a la mujer y su papel, cada uno en su rol. Porque dice 2 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese versículo es clave, mis amados hermanos, para resolver toda controversia en cuanto a si la mujer puede enseñar, si la mujer no puede enseñar, si el hombre puede enseñar o no. Lo que sí está claro, que Dios dice que no permite que la mujer ejerce dominio sobre el hombre. Ese es el contexto. No está diciendo el pasaje que la mujer es superior o el hombre es superior a la mujer y que la mujer es inferior. No, está hablando de orden, tanto en el hogar como en el reino de Dios, como también en la comunidad de fe, que es la iglesia. Es cierto, Dios ha dado dones indistintamente, tanto al hombre como a la mujer. Pero poniéndolo en su contexto, en este pasaje, lo que está hablando que es en el orden de la creación, por el orden de la creación, no por superioridad o inferioridad. La Biblia no trata de que el hombre es superior o la mujer es inferior, sino que orden de autoridad en el reino de Dios, en el servicio a Dios, en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, creemos que Dios diseñó al hombre para ser cabeza, líder y guía espiritual, número uno, en el hogar, en el contexto del matrimonio, cuando se case con su mujer. Dios me ha llamado a mí, te ha llamado a ti a ser cabeza, a ser líder. Eso nos dice Efesios capítulo 5, 21 al 24, que ya es un pasaje muy conocido, pero cabe citarlo por aquellas personas o nuevos creyentes que no están familiarizados con el pasaje. Cabe citar ese pasaje para todos. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mis amados hermanos, Dios dice que diseñó al hombre para ser cabeza. No para ser el mandón, sino para ser el que dirige espiritualmente, tanto en el hogar como en el contexto de la iglesia o el cuerpo o la comunidad de fe en Cristo. Es al varón que Dios llama a tomar la iniciativa de ser guía, de ser líder espiritual. También quiero decirles que líder y guía espiritual en todo asunto que tiene que ver con el reino de Dios y la obra del Señor. Líder y guía espiritual en todo asunto que tiene que ver con el reino de Dios y la obra del Señor. Dios ha llamado y Dios llama a los varones, al hombre, a que sea líder espiritual, guía espiritual. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios, dice la palabra, que Dios creó a Adán y hizo una mujer, la trajo a Adán. Entonces, Adán debe asumir su papel de liderazgo por el orden de la creación.
De la misma manera, el hombre hoy debe asumir su función de liderazgo por orden de la creación, por el orden natural de la creación. Y ese es el contexto que habla aquí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, que leímos hace poco. Mis amados hermanos, vemos que cuando Dios se comunica con el hombre, lo hace de esa manera. Y cuando Dios elige a líderes, tanto en la nación, Dios habla a hombres. Y si no hay hombre, Dios elige a mujeres. Y lo vamos a ver en el contexto del pasaje también. Pero primeramente Dios llama a los varones a que tomen el liderazgo, la dirección espiritual de la iglesia. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, vemos que cuando Jesucristo, nuestro Señor, estuvo aquí en la tierra, llamó a 12 varones para que estuviesen con él y los comisionó. Entonces Dios está dando énfasis en que él llama a los varones a tomar el liderazgo. En el Antiguo Testamento, cuando Jetro decide aconsejar a Moisés, Moisés eligió a varones. Cuando Dios llama para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y para guiar al pueblo, Dios llama a Moisés. No llamó a Séfora, no llamó a María, sino llamó a Moisés. Entonces la iniciativa de Dios, por orden de la creación, es que los hombres asumen la función de liderazgo espiritual y en su hogar. Y si ustedes ven la historia, es así que confirma esa verdad. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que en el libro de Marcos que Dios llamó a hombres. En el capítulo 3, versículo 13 al 19 del libro de Marcos, veamos a Marcos 3, 13 al 19, lo que nos dice con respecto a liderazgo en el reino de Dios, en la comunidad de fe. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces Jesucristo eligió a 12 hombres. Y también en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 dice la palabra de Dios que en la nueva Jerusalén estarán el nombre de los 12 apóstoles. Veamos ese pasaje, Apocalipsis capítulo 21 versículo 14. Mire lo que dice el pasaje. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, aún en el reino de Dios, en el futuro, los representantes que estarán, el nombre de ellos estarán en los cimientos del muro de la ciudad, el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Aplicación. En el ministerio y servicio al Señor, los varones son primeramente los llamados para estar al frente,
a tomar la batuta. Si no quieren asumir su rol y responsabilidad, o esa responsabilidad, si son creyentes y no quieren asumir ese rol, esa responsabilidad de ser el líder, guía espiritual, ponerse en las manos de Dios para que Dios los use para la gloria de su nombre, para guiar a su familia, para guiar a sus hijos, para guiar en la iglesia, entonces Dios levantará a mujeres y las usará hasta que aparezcan hombres que estén dispuestos. Por ejemplo, si vamos a Jueces capítulo 4, versículos 6 al 14, Débora hace una exhortación a Barak. Veamos Jueces capítulo 4, versículos 6 al 14, porque Débora era una mujer de Dios que entendía el principio de que el varón fue creado primero, que los varones son los llamados a tomar el liderazgo, tanto para ir a la batalla, para defender al pueblo de Dios, como también para la vida espiritual. Pero es un principio que aplica también a lo espiritual. En el libro de Jueces, capítulo 4, vamos a considerar lo que nos dice aquí, el consejo que da Débora a Barak. Dice la palabra en el capítulo 4 de Jueces de la siguiente manera, versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí? Oiga bien, Débora, la jueza, manda a llamar a Barak y le recuerda que Dios le ha dicho a él que tome ¿a cuánto? ¿A cuántas mujeres? ¿10,000 mujeres? No, 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Aquí vemos que Barak estaba vacilante, no quería ponerse los pantalones e ir al frente, y entonces estaba pidiendo a Débora que fuese con él. Pero ¿qué le respondió Débora? Ella dijo, estoy en Jueces 4, versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cades, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí, y así continúa hablando. Es decir, Barak no se sintió capaz de ir al frente solo como hombre, y decidió apoyarse en Débora para que Débora fuese con él a la batalla. Pero ella le dijo: la gloria no será tuya, sino que en mano de mujer Dios va a entregar a los enemigos de Israel. ¿Qué principio aprendemos de Débora? Débora reconocía el lugar, el rol del hombre en todo asunto nacional y en todo asunto espiritual. Y Débora era una jueza. Ella podía levantarse sola como jueza porque juzgaba a Israel. No, yo voy a ir. Pero entendió ella que Dios había llamado al hombre para que sea líder, para que vaya al frente.
¿Entienden el principio que estoy explicando? No es que la mujer es inferior, sino es orden de liderazgo que Dios habla aquí en el libro de 1 Timoteo. No es que la mujer no puede enseñar, pero puede enseñar bajo la autoridad del hombre, bajo la supervisión del hombre, bajo la comisión del hombre. Si el hombre lo comisiona, porque hay mujeres que son capaces, tienen dones y talentos para enseñar y aún un corazón pastoral. Pero eso no quiere decir que la mujer debe asumir esa función, a menos si hay hombres, especialmente si hay hombres que pueda hacerlo. Ella debe estar al lado del hombre para apoyar al hombre, como lo hizo Débora. Mis amados hermanos, Jesús lo mismo hizo. Comisiona a las mujeres porque los discípulos, después que había elegido a los discípulos y después que él fue tomado preso y crucificado, los discípulos estaban recluidos en un aposento, triste y llorando. Oiga bien, algunos han dicho que los hombres no lloran, pero aparentemente sí. Veamos qué Dios dice Marcos capítulo 16, versículo 9 al 10. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 10. La Sagrada Escritura es nuestra guía para entender ese tema tan controversial hoy día en el pueblo evangélico. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 10. Dice la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran los que estaban con Jesús? Los discípulos, los hombres que él había elegido. Pero ¿en qué condición estaban ellos? Estaban tristes y llorando. En cambio, las mujeres no estaban tristes y llorando. Ese tema o cuento que los hombres no lloran es una falsedad, es un machismo. Pero aquí dice que estaban tristes y llorando, porque habían pasado 3 años y medio con Jesucristo. Y el líder había sido muerto, crucificado, y estaban confundidos en cuanto a si realmente resucitó o no. Entonces, cuando Dios aparece, Cristo aparece a María Magdalena y le comisiona: vaya, anuncie a mis discípulos que he resucitado. ¿Qué encontró esas mujeres, a estos hombres? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En otras palabras, estaban con incredulidad, como muchas veces pasa hoy. Dios elige a hombres para servirle. Dios llama a hombres para servirles. Pero hay muchos hombres que son cobardes, como Barak, el de la Biblia, que tienen que buscar apoyo. En el caso de los discípulos, en una situación parecida, los discípulos tristes y llorando. Dios llama a hombres a servirle, a anunciar el mensaje de la palabra, a tomar liderazgo para enseñar, para predicar. Pero los hombres están tristes, llorando, quejándose todo el tiempo. Yo no puedo, mire, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Quizás no están llorando de lágrimas, pero están llorando de quejas. Pero Dios siempre busca corazones dispuestos. Entonces, mis amados hermanos, ante el escepticismo de los discípulos en cuanto a la resurrección de Cristo, había mujeres que sí creyeron y Dios les envió
a dar las buenas nuevas. Como hoy Dios levanta a mujeres para dar las buenas nuevas. Porque hay hombres, pero no quieren asumir. No quieren asumir responsabilidad y servir de esa manera en el reino de Dios. Entonces, el otro punto es, creemos que la mujer es llamada por Dios a jugar un papel importante en respaldar, en ayudar al hombre según sus dones y talentos y recursos, tanto en el hogar como en la obra del Señor. La mujer, ¿qué papel juega? De ser ayudante, ayudar al hombre. Si el hombre no quiere, la mujer tiene que animarlo a que lo haga, como lo hizo Débora, reconociendo que el hombre es llamado por Dios para ser el líder, el que dirige espiritualmente y en todos los asuntos que ver con el hogar y la familia. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Apoyar, ayudar. Por eso cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:8 dice, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer debe asumir su papel de ayudar, de ser un apoyo para los hombres. Tanto en la iglesia como en el hogar también. La mujer, si el hombre no está ausente y tiene hijos varones, debe animar a los varones a que tomen la función de liderazgo, instruirle como lo hizo Loida y Eunice con Timoteo, que estamos leyendo aquí. Le instruyó, le ayudó. Y Timoteo, ¿qué fue? Llegó a ser un tremendo ayudante, un misionero en la obra de Dios. Claro que Dios tiene lugar para las mujeres también en el reino de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, oigan bien, los 12 con él. ¿Quién iba predicando? Cristo. ¿Quién estaban con él? Los 12 hombres que había elegido. Y dice la palabra, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, miren cuántas mujeres, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos que Jesús sale a predicar y los 12 con él. Pero ¿qué estaban haciendo las mujeres? Ese grupo de mujeres de apoyo, estaban de apoyo. Usando sus recursos materiales, de sus bienes, les servían, preparándoles la comida, preparándoles la ropa, me imagino, ayudándoles económicamente. Entonces, hay lugar para las mujeres. Entonces, en el reino de Dios, en equipo con el varón, pero los varones son los llamados a ser líderes espirituales y líderes para dirigir en el hogar, representante de Dios. Dios llama a los varones. ¿Me ha entendido, estimado hermano y amigo? Y la mujer es clave en trabajar en equipo con los varones, apoyando a ellos sin usurpar posición de liderazgo y autoridad que Dios ha delegado al hombre. Eso es lo que nos quiso decir 1 Timoteo. Veamos 1 Timoteo de nuevo, capítulo 2, versículo 8. Eso es lo que nos quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este pasaje. 1 Timoteo 2,
versículo 8. Sino que da unas recomendaciones al decir que porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Oiga bien, ni ejercer dominio significa usurpar autoridad. Debe dar el privilegio a los hombres y ella después. Y si no hay hombre que quiere hacerlo, Dios las usará para la gloria de su nombre. Y si hay hombre, ¿qué debe hacer la mujer? Unirse en equipo para trabajar juntos en el reino de Dios. Porque Dios necesita en su reino, en la iglesia, tanto a hombres como a mujeres. Ahora, cuando la mujer se rebela contra la autoridad del hombre y comienza a usurpar, a ponerse en primer lugar, sin consultar con su marido, sin consultar, sin contar con el apoyo de su esposo o marido, entonces está cometiendo un grave error y es un error pecaminoso. Y lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, si la mujer decide usurpar posición de autoridad, menospreciando a los hombres, entonces ese es un principio satánico, no viene de Dios. ¿Me ha entendido? Entonces eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora algunos interpretan, bueno, en Cristo ni el hombre ni la mujer, no hay hombre y mujer, como dice Gálatas. Eso no es lo que quiere decir ese pasaje, está fuera de contexto. Lo que dice que en Cristo, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor ante Dios. Tienen la misma posición de entrar al reino de Dios. Pero en cuanto al ministerio y servicio, Dios llama a varones primero. Y si no hay varones, Dios usa a mujeres hasta que aparezcan hombres que estén dispuestos. Mi pregunta para usted, estimado hermano y amigo que me escucha, ¿está dispuesto a servir en el reino de Dios y a dejar de dar excusas y a tomar liderazgo y autoridad que Dios le ha dado según su don y talento para servir sin menospreciar a las mujeres, sino usarlas como equipo para servir juntos? Ese es el plan de Dios para su reino, tanto en la iglesia, en el hogar y en su reino eterno. Si lo hacemos así, Dios nos bendecirá y Dios nos ayudará y su nombre será glorificado. En conclusión, la Biblia no enseña que la mujer es inferior al hombre, sino que Dios los ha diseñado de manera diferentes para que formen equipo complementario y desempeñen las funciones o roles que Dios ha determinado y ha dado a cada uno en el hogar, en la iglesia, según sus dones y talentos, para la gloria de Dios y para honra del gran creador y diseñador del género masculino y femenino. Que a Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.